vamos a hablar de cómo el cambio climático afecta a los recursos marinos, un enfoque desde la célula hasta los individuos. Primero, hay que aclarar la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de gases del efecto invernadero a la atmósfera, producto de la actividad humana, están provocando variaciones en el clima que naturalmente no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, siendo mucho más lentos y necesitando millones de años. Sin embargo, como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles mucho más altos y en menos tiempo. Dentro de las distintas actividades que el ser humano realiza, se destacan las grandes cantidades de gases tóxicos emitidos por la industria, el aumento exponencial de la población, la acelerada deforestación y la destrucción de los ecosistemas marinos. Además de su destrucción, el cambio climático aumentó la aparición de fenómenos meteorológicos mucho más violentos, como las marejadas, huracanes, torbellinos, sequías, lluvias o nevadas. También ha generado la acidificación de los océanos, porque no son capaces de absorber el excesivo dióxido de carbono generado, produciendo muertes de diversas especies marinas. El incremento de la temperatura produce un derretimiento de las masas de hielos en los polos, provocando un aumento del nivel del mar que amenaza los litorales costeros. Finalmente, la sobrepoblación ha generado un consumo de los recursos marinos cada vez más desmedidos, afectando negativamente su ecosistema. Todos aquellos organismos que se pueden capturar en el mar y ser utilizados en distintas actividades con fines económicos reciben el nombre de recursos marinos. Algunos de estos son para el consumo humano, producir alimentos para el engorde animal o extraer productos para la industria cosmética. En este sentido, Chile posee una gran ventaja, y es la gran extensión de sus costas que brinda un mar con características oceanográficas muy diferentes. En especial, la salinidad, la temperatura, el oxígeno disuelto en el agua presentan notables variaciones espaciales y temporales. Dada la riqueza marítima propia de Chile, posee una diversidad de especies que abarca desde crustáceos como la langosta, la centolla o los camarones, moluscos como el chorito o el ostión, y peces como la merluza, el jurel, el congrio, entre muchos otros. El cambio climático se asocia con alteraciones en diferentes factores, como el aumento de la salinidad del agua, el aumento de la temperatura de los océanos, la disminución del oxígeno, entre otros. Cambios en el equilibrio de cualquiera de estos factores puede generar una condición de estrés, impactando negativamente tanto a las especies marinas como su entorno. Es en este contexto que nuestro grupo de investigación del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR investigamos cómo responden las diversas especies, desde sus células hasta los individuos, frente a distintos factores estresantes relacionados al cambio climático. La respuesta a estrés comienza con una reacción de alarma, la cual proporciona una explosión de energía en el individuo. Luego viene la etapa de resistencia, donde el organismo intenta adaptarse al estrés. Se caracteriza por una alteración de la respuesta inmunológica, cambios al interior de la célula y en el metabolismo. Finalmente, la etapa de agotamiento es donde se agota la energía y se pierde la adaptación. Esto afecta a diversos procesos como el crecimiento, la inmunidad y su supervivencia. En peces, el músculo representa mayormente la masa corporal y es el principal producto de interés en la industria acuícola. Su crecimiento depende del equilibrio entre la producción y la utilización de las proteínas. Sin embargo, el estrés produce un desbalance que disminuye el tamaño de las células musculares y que activa procesos al interior de la célula que inducen la destrucción de las proteínas. Todos estos factores conllevan a un bajo crecimiento de las especies. El cambio climático también afecta el metabolismo energético, siendo el hígado el principal generador de energía para el organismo. Se ha observado que el estrés en peces genera una producción excesiva de lípidos, formándose un hígado graso.
Este hígado graso es generado por una alta y rápida demanda energética que produce un exceso de moléculas que reaccionan con el oxígeno. Y todo esto provoca un daño en las células del hígado. En general, el sistema inmune se activa contra infecciones causadas por diversos microorganismos dañinos. En peces, la activación de la inmunidad se genera principalmente en el riñón, el timo y el vaso. Los estudios han mostrado que dependiendo del tipo de estrés, se puede estimular o inhibir la respuesta inmunológica en los organismos. Más recientemente, se ha demostrado que el músculo también es un órgano inmunológico que puede hacer frente al estrés provocado por la infección bacteriana. Por otra parte, variaciones en la cantidad de sales minerales presentes en el agua también perjudica el flujo que se genera naturalmente entre el organismo y el medio ambiente. Se conoce que las branquias son los principales reguladoras del flujo de sales en los peces, y el desbalance del flujo en este órgano genera un daño en macromoléculas como el ADN, los lípidos y las proteínas, las cuales pueden llevar a la muerte de sus células. La disminución del oxígeno presente en los océanos es otro tipo de estrés clave del cambio climático. Esto se ha evidenciado recientemente por la aparición de la floración de algas nocivas en el sur de Chile, conocidas comúnmente como la marea roja. Este fenómeno provoca un efecto tóxico en las células branquiales de los peces, como también afecta la capacidad respiratoria de estas y otras especies marinas. Tanto la acidificación del agua como el aumento de su temperatura son otros grandes estresores de las especies marinas, llegando a afectar incluso a especies como el erizo de mar. En etapa juvenil, estos tipos de estrés afectan procesos biológicos al interior de la célula, disminuyendo el metabolismo energético tanto de sus gónadas como su intestino. Por otra parte, en la etapa larval, estos estresores incrementan procesos que llevan a la muerte de sus células. No obstante, a nivel celular, solo el aumento de temperatura causa la muerte de células inmunológicas del erizo, mientras que la acidificación solo genera un exceso de moléculas que reaccionan con el oxígeno, las cuales causan un daño al ADN. Todo lo anterior muestra la importancia de seguir evaluando los efectos del cambio climático y cómo afecta a los recursos marinos. Es entonces que al proponer cambios en las políticas públicas, modernizar la forma de pescar, actualizar el cultivo de especies y mejorar su posterior comercialización, podría desarrollar una acuicultura más sustentable. Esto nos permitiría hasta abastecer de alimentos a la población y recuperar el ecosistema marino. Finalmente, lo que pueden hacer ustedes para ayudar a revertir los efectos del cambio climático es seguir las simples 3R. Reducir, como comprar solo lo necesario para disminuir la cantidad de residuos, reciclar para convertir los desechos en nuevos productos y reutilizar como usar envases retornables.